Gobierno de México. Bienvenidos a este conversatorio. Es un gusto para nosotros tenerles aquí el día de hoy. Este conversatorio que se ha titulado La dimensión comunitaria de la salud mental y los actores religiosos, convocado de manera conjunta por la Dirección General de Asuntos Religiosos y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este espacio para dialogar sobre acciones de apoyo emocional realizadas por las comunidades religiosas en nuestro país. Antes de iniciar el conversatorio, daré algunas indicaciones para quienes nos acompañan. Les comparto que hemos habilitado el chat para que por favor escriban ahí su nombre completo, su correo electrónico y si pertenecen a alguna institución u organización. Es importante este registro porque nos permitirá después hacerles llegar directamente información sobre estos temas tan importantes. Asimismo, señalarles que durante todo el conversatorio pueden colocar sus preguntas e inquietudes en el chat, de donde se estarán recopilando para darles respuesta durante el espacio destinado a ese objetivo. Pues me presento, soy Jimena Esquivel, soy directora de área precisamente en la Dirección General de Asuntos Religiosos y en este momento me voy a permitir presentarles a los extraordinarios ponentes que nos acompañan el día de hoy y que sin duda enriquecerán muchísimo este conversatorio. Empezaré por la maestra Norma Angélica Gómez Ríos, quien es licenciada en Trabajo Social con estudios de maestría en Sociología y Salud Sexual y Género, supervisora de Trabajo Social en la Secretaría de Salud con 20 años de trabajo, de los cuales 10 han sido en el Centro de Orientación Telefónica de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Actualmente, la maestra Norma es enlace de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, EMPA, con Clubes por la Paz y Gobernación. Y además es docente de la Maestría de Práctica Comunitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social, con una experiencia de 25 años. Ha contribuido por escrito a través de artículos y capítulos de algunos libros y revistas, así como ponente y tallerista a nivel nacional e internacional con algunos temas de trabajo, como son mujeres y participación política, perspectiva de género y adicciones, enfoque social y la perspectiva cualitativa en diversos temas, pueblos originarios y trabajo social comunitario. Bienvenida, maestra Norma Angélica, y muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros. En segundo lugar, comparto una breve semblanza curricular del doctor Gadi Sabiki Sirot, quien se formó como médico cirujano con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En este instituto fundó la Clínica de Investigaciones Relacionadas con Sustancias, misma que dirigió hasta el año 2006. También fue profesor del curso de Adictología para psiquiatras de la UNAM. Cursó la maestría de Ciencias Médicas y el posgrado Marihuana y Salud en la misma casa de estudios. Dedicó una temporada de su formación al estudio de la genética de las adicciones y al manejo de los sistemas de mantenimiento con metadona en la Universidad de Rockefeller en la ciudad de Nueva York. Fue investigador colaborador en la Clínica de Mantenimiento con Metadona Adelson, en Tel Aviv, Israel. Desde hace más de 2 décadas,
inició su activismo y participación en foros y discusiones sobre políticas de drogas y los modelos de reducción de riesgo y daño, incursión que lo involucró en la conformación del colectivo por una política integral hacia las drogas. Ha participado en los foros sobre la regulación de la cannabis, convocados por la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión. El doctor Gady organizó el primer encuentro mundial sobre metanfetaminas en la República Checa y formó parte del panel de la publicación especial de Lancet sobre virus de inmunodeficiencia humana y sustancias psicoactivas. Ha participado y escrito docenas de artículos y libros sobre la materia. Es asesor y especialista invitado en diversos medios de comunicación y ha impartido más de 250 conferencias a nivel nacional e internacional sobre el tema de adicciones. Finalmente, decir que el doctor Gady fue designado como comisionado nacional contra las adicciones por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, el 16 de julio del año 2019. Bienvenido, doctor Gady. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, el gusto es mío. Y finalmente, en tercer lugar, pero no por eso menos importante, contamos con la presencia del maestro Jorge Basaldúa Silva, quien tiene estudios de licenciatura en comunicación por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y de antropología social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, tiene estudios de maestría en educación humanista por la misma Universidad Iberoamericana Campus Puebla y de comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee un diplomado en culturas juveniles y políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina, y cuenta con un trabajo académico e investigación en la Universidad Iberoamericana de Puebla por más de 25 años. Trabajo de investigación sobre migración, culturas juveniles, educación y comunicación. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre los temas ya referidos. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mejor conocido como FONCA, en 3 ocasiones, con proyectos de creación audiovisual con niñas y niños de distintas culturas, totonacos, nahuas, mazatecos y comunidades migrantes en México y Estados Unidos. Cuenta con la publicación de la novela El color de la ausencia, y actualmente el maestro Basaldúa se desempeña como el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, maestro Basaldúa, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jimena. Es un honor verdaderamente estar con Norma y con Gaby. Gracias. Tenemos un panel de verdad de 10. Y por eso en este momento quiero recordarles a los ponentes cuál es la mecánica del conversatorio y que también el público pues esté enterado. Habrá 3 rondas de preguntas, y es decir, 3 preguntas, y en cada una de estas preguntas, cada ponente tendrá 5 minutos para responder. Con el objetivo de respetar el tiempo y de que seamos cuidadosos, yo misma me encargaré que cuando les quede 1 minuto, les voy a mostrar esta hermosísima tarjeta color amarillo, que creo que debí de haber escrito al revés, pero no importa, ustedes entienden que les queda 1 minuto, y cuando el tiempo se haya agotado, utilizaré esta tarjeta color rojo que dice tiempo agotado. Y pues les pediría
cordialmente que terminen su intervención. No sé si hay alguna duda, pero si no, pues me gustaría, sin más, dar inicio al conversatorio y iríamos entonces a la primera ronda de pregunta. Esta primera ronda dice, ¿cuál es la relación entre la construcción de paz y la salud mental en su dimensión comunitaria? Le pedimos a la maestra Norma Angélica si nos puede compartir su respuesta. Muchas gracias, doctora Jimena, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Me siento muy honrada de estar también con nuestros participantes en el conversatorio. Es un honor de veras estar aquí. Gracias por la oportunidad. Bueno, en una primera instancia, la relación entre la construcción de paz y la salud mental es estrecha. Es una relación cercana porque para poder generar un contexto de salud mental se requiere vivir en un entorno de paz, lo cual no constituye la ausencia de conflicto, es una realidad, una forma de resolver los conflictos. La cultura de paz apela a la posibilidad de reconocer las diversidades de pensamientos y a través de estos construir espacios de convivencia con el pleno ejercicio del diálogo, como una forma de construir puentes desde los cuales estos campos de significación y simbólicos que se entretejen entre la vida de las personas proponen formas novedosas de solución a los problemas. Y es a partir de la escucha y del reconocimiento de esas diversas formas de pensamiento que las acciones políticas permiten la inclusión y también la participación de todos. La salud mental es un estado de bienestar, pero también implica el logro de una calidad de vida plena, que no solo responde a resolver las necesidades básicas, sino a lograr esa calidad de vida donde los sueños son posibles, donde los sueños son posibles de lograrse, donde la persona puede ejercer plenamente sus derechos en un contexto de justicia social. Ser personas en esta lógica es una condición intrínseca para el logro de la paz y, por ende, de la salud mental. En el contexto actual, como lo ha mencionado ya el doctor Gadi Sabiki en algún momento y el doctor Juan Manuel Quijada, la situación actual es necesario considerar primero la impartición de la justicia, la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación del daño. Esto como un resultado de los diferentes momentos en los que hemos vivido violencia y desde los cuales también se han entretejido las relaciones sociales. En particular, para el trabajo social se piensa en tres órdenes centrales. El primero es aquel en el donde la acción de intervención se integra en los diversos dispositivos de protección social que posee ya la sociedad. ¿Cuáles son? Las instituciones, las políticas, los planes y los programas, que en la singularidad de cada situación tendrán algún tipo de expresión. La intervención en este caso de trabajo social es una construcción de puentes de diálogos subjetivos y simbólicos, desde los cuales nos podemos acercar al mundo de los otros, que también a veces es el nuestro, y a partir de allí fortalecer y apoyar el ejercicio de la ciudadanía, la participación y la organización social. El segundo aspecto o el segundo orden son las tramas sociales que rodean y construyen y se generan desde la singularidad de las personas que se encuentran en ellas, ya sea personas con algún consumo, las familias, la comunidad, los compañeros de trabajo, etcétera. Estas tramas son precisamente esas subjetividades que se expresan en las relaciones, que se expresan en los intercambios, en la reciprocidad entre estos individuos. Es así que desde lo micro se encuentra el sujeto, la sociedad y la cultura en cada caso. El tercero de estas tramas ante esta condición de lo social son las enfermedades, que son narradas y contadas desde las diferentes formas de relato. Constituyen desde la salud mental la escucha, la mirada y el registro. En el campo de atención, por ejemplo, en la línea telefónica, para nosotros era central que los ejes narrativos, desde los cuales la vinculación implicaba una visión de incluso de la persona que llama o la persona que se atiende en cualquier lugar, desde el cual se disponga, por ejemplo, el teléfono, es un mecanismo de cercanía.
En la línea telefónica aprendimos que este campo de lo social y de los relatos nos acercan a la vida cotidiana de las personas, desde donde se construye un campo simbólico de su condición, cualquiera que ésta sea. Puede ser una condición de consumo, puede ser una condición de estar viviendo el efecto de la pandemia, de estar viviendo alguna condición de crisis, o alguna condición también de construcción de alternativas. En el campo social, la salud mental es un campo de posibilidad, como un territorio que nos permite observar, escuchar y comprender la singularidad de cada discurso, la forma en que se organiza y generan los espacios de protección. Y aquí quiero hacer un gran énfasis desde la riqueza que emerge de la vida cotidiana, porque ahí hay riqueza. La historia y la narración de todas ellas es un grato espacio de oportunidad para la construcción de inclusión, donde la responsabilidad social no se abandona, al contrario, se integra con la familia, la comunidad y todo aquello que le rodea a la persona. Desentrañar el campo simbólico, por ejemplo, de los ejercicios de poder que pudieran limitar la plenitud humana al, por ejemplo, patologizar el comportamiento individual y no ubicar a la salud mental como una tarea social, o la medicalización y psiquiatrización han conformado un espacio discursivo donde en algunos casos, afortunadamente en este campo que estamos construyendo, la salud mental se entiende desde otro lugar, a veces se ha contenido en el espacio discursivo donde el castigo y la reclusión se orientaron como formas de exclusión. Es esto justamente lo que se está rompiendo con esta vinculación de cultura de paz y salud mental. El cambio en este espacio discursivo se relaciona y constituyen mutuamente para construir este diálogo. Y aquí quisiera plantear que nos pensamos diferentes con los mismos derechos, creando propuestas que permitan la convivencia sana y colectiva. El enfoque de derechos como una premisa para alcanzar el mayor bienestar de la salud. Desde el trabajo social pensamos que los derechos se deben ejercer y cuando se respeten, exigir, cuando no se respeten, también exigirlos. Así es que el enfoque central de la profesión está basado en hacer respetar esos derechos como algo dado desde el momento del nacimiento. Esto no es propio solo de las profesiones, también se construye a través de las organizaciones sociales y a través de las personas que participan dentro de las comunidades. La cercanía y la eliminación de las barreras se proponen desde una comunicación y relación entre iguales. Personas con los mismos derechos y obligaciones ante la dinámica de atención a la población, desde una línea telefónica que nos implicaba un trabajo de equipo, al observar más el trabajo colectivo y de cooperación para dar un servicio de calidad. Esta es nuestra premisa en la construcción de cultura de paz. La cultura de paz está entrañada directamente en la vida cotidiana de las comunidades, a través de la resolución de los conflictos desde una perspectiva pacífica, que no significa que sea una posición de aceptación sin condición, sino una aceptación desde la propuesta. Y en el campo de la salud mental, la salud pública vinculada a la prevención y a la promoción de esta, como lo marca también la Organización Mundial de la Salud, en la cual además debemos festejar que estamos vinculados directamente y muy comprometidos. Entonces, considero que estos son los ejes en los que se pueden ir construyendo puentes para la paz. Y en el diálogo, lo que pensamos y lo que reconstruimos son la vida de las personas con la nuestra. Estamos ante un espejo que nos va reflejando nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Norma Angélica. Muy interesante, ¿no? Destaco salud mental, calidad de vida plena, donde los sueños son posibles. Qué profundo y qué fuerte esto que nos comparte. Muchísimas gracias. Ahora le cedo el turno al doctor Gaby para que nos comparta su respuesta, por favor. Adelante. Cómo no, muchas gracias. Inicio, por supuesto, enviándoles un muy caluroso saludo a todas y a todos los que están presentes en este conversatorio, empezando por mis colegas y amigos con quienes hemos tenido la oportunidad de parar anteriormente, aquí con la compañera Norma Angélica, que también orgullosamente pues somos parte de la misma comisión, y realmente es
impresionante, ¿no? El nivel de minucia al que se ha llegado en este comentario que nos acaban de hacer, que realmente fue también para mí muy inspirador. Quiero, por supuesto, también el hacerles llegar a todos los asistentes, a todas las asistentes, un saludo muy cordial y un mensaje de éxito para esta capacitación que empezamos directamente del secretario de Salud, el doctor Alcocer, y del doctor López-Gatell, subsecretario, y asimismo del doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, quien es el líder del proyecto de la Comisión Nacional de Salud Mental y quien hubiera realmente querido estar en este conversatorio con ustedes, pero bueno, seguimos trabajando en la manera de estar en dos lugares al mismo tiempo, cosa que no hemos perfeccionado, pero ya en algún momento lo lograremos. Y bueno, yo quisiera decir que recuerdo también muy claramente que fue casi hace un año cuando empezamos a tener estos primeros contactos, cuando de una manera, diría yo, novedosa, empezamos a hacer esta mezcla, este híbrido entre la mentalidad y la espiritualidad que el día de hoy se ha concretado precisamente en este foro, en este evento, en este intercambio de ideas en el que coincidimos todos y todas. Creo que hemos aprendido mucho de la parte social, de la parte de la salud física a lo largo de esta pandemia. Creo que el conocimiento y la introyección de la población con respecto a algunos términos y algunas situaciones que antes eran desconocidas, el día de hoy, pues casi ya todos podemos sacar nuestro grado de virología, ¿no? De epidemiología, por cómo hemos aprendido de esta circunstancia. Y creo que el haber estado manejando ya de manera muy cotidiana lo que significan los factores biopsicosociales para tratar de reforzar la capacidad del individuo, de estar sano mentalmente, de poder vivir en un ambiente de paz. Definitivamente el día de hoy también, como bien se diría, ¿no? En todo el libro azul de Alcohólicos Anónimos, también es un problema de tipo espiritual. Alcohólicos Anónimos es una asociación civil muy importante de todos ustedes y todas ustedes conocido y tiene una parte muy cercana a lo que es la espiritualidad. De hecho, en algunos lugares, en México, en los Estados Unidos, el componente de los grupos de autoayuda representa, de hecho, la cuña, este ingrediente de espiritualidad que es tan importante para salir adelante de problemas tan severos como lo pueden ser una dependencia o muchas otras condiciones que afectan a nuestra salud mental, que se convierten en problemas psiquiátricos severos y que por supuesto también necesitan de este alimento para el espíritu. De los 12 pasos que tiene la filosofía de Alcohólicos Anónimos, 5 de ellos están dedicados de lleno a lo que en el programa se le llama el poder superior. Yo creo que es un acierto el no ponerle una denominación y simplemente para todo mundo es un poder superior. Incluso dentro de la misma filosofía y la práctica de los grupos de Alcohólicos Anónimos, existe por ahí una conversación muy interesante que se llama Alcohólicos Anónimos para agnósticos, porque se encuentra uno a esta situación en donde se requiere de una gran fe y un gran conocimiento de lo que es mi misticismo y mi religiosidad para poderme recuperar de un problema de adicciones. Y entonces de estos 12 pasos, 5 se dedican específicamente a ello, lo que es muy llamativo. Y a mí me tocó inicialmente, me llamó de manera fuerte el cómo se intitulaba este conversatorio, AA para agnósticos. Y el concepto que resalta es que dice, si tú eres una persona que no tienes una religión, si no estás en contacto con tu parte espiritual, si no tienes un poder superior, entonces el grupo en el que te encuentras es tu poder superior. Y esta sabiduría grupal, esta sabiduría de la tribu de los que estamos aquí, es algo de lo que va a alimentarte y a ayudarte para que encuentres este camino. Entonces sí, los psiquiatras, los psicólogos, diría yo que desde Fray Bernardino Álvarez, ¿no? Que en su nombre explica mucho su visión de su conversión, de ser un rebelde y pendenciero a convertirse en el santo de los enfermos mentales, el apóstol de los enfermos mentales, es un buen ejemplo de estos puntos en donde cruzamos la salud mental y la paz y lo que significa estar en un país como México. Esto es importante. Cuando nosotros hablamos de la salud mental y hablamos de la paz, de cómo estas dos coexisten e interactúan,
Yo quisiera llevarlo todavía a un paso más hacia atrás, y es el decir que para que obtengamos estas dos situaciones, para que tengamos un estado de bienestar y de salud mental en la población y que podamos vivir en paz, necesitamos una cuestión primordial, y que es un estado de bienestar y de justicia de nuestra población. Cuando la gente tiene hambre, cuando no hay oportunidades, cuando nuestros hermanos sudamericanos y centroamericanos tienen que abandonar todo lo que han conocido para migrar a otro lugar en donde pueden desarrollarse y alimentar a sus familias, entonces nos damos cuenta que estas personas no pueden tener un estado de bienestar, no van a poder tener una buena salud mental, seguramente se involucrarán en situaciones como, por ejemplo, el consumo de drogas o cuestiones muy dramáticas como el comercio en humanos y demás, que los aleja de este estado de paz, de este estado a donde probablemente nunca lleguemos del todo, pero hacia donde siempre queremos transitar. Entonces, yo creo que es un gran acierto que el pueblo de México, que la ciudadanía, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hayamos trazado esta línea de bienestar, de mantener un mínimo de acceso de las personas a la salud, a los alimentos nutritivos, a la buena educación, para poder desde ahí educarnos en la salud mental y la paz. Les quiero comentar que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas universidades, catedráticos, gente que está muy involucrada y muy conocedora de este tema, dentro de ellos la gente de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, en donde tienen una cátedra que se llama la Cátedra por la Paz. Y hemos empezado a ver este ejercicio a replicarse en otros ámbitos, y nos parece que efectivamente desde la academia, desde lo espiritual, desde lo médico clínico, desde la ciudadanía, es importante dirigirnos hacia esta dirección una vez más, ¿no? Que tiene que ver pues con la paz y con las condiciones mínimas de bienestar para la población. Finalmente, para terminar, que ya me sacaron la tarjeta amarilla también, perdón, tengo que terminar, diré muy rápidamente que el triángulo que se hace entre violencia, criminalidad y salud mental es una que nos toca de lleno, y que para poderlo romper necesitamos muy claramente este esquema de paz y de consenso entre todas y todas, en democracia y escuchándonos los unos a los otros, para poder alcanzar este país que todos queremos. Agradezco la oportunidad de estar aquí, me congratulo por el llevarse a cabo de este evento, y un abrazo muy fuerte a todas mis compañeras y compañeros y a todo el público que está prestando atención a este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gadi, por su respuesta. Sin duda, la salud mental está relacionada directamente con la construcción de paz, como nos ha dicho, ¿no? Y la necesidad de generar un estado de bienestar que garantice esa situación. Bien, le cedo el micrófono ahora al maestro Jorge Basaldúa para que nos comparta su respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Jimena, gracias, Norma, Gadi, por su respuesta, que también abonan, pues, y me ayudan a tratar de responder o dar un panorama respecto a esta pregunta que hace Jimena. En primer lugar, yo también me parece que hay un acierto en esta coincidencia del mundo de la salud mental, la parte de espiritualidad. Me parece que el curso que ahora se está promoviendo, que seguramente auguro que será muy bueno y muy fructífero para todas las asociaciones religiosas, está batando precisamente esta necesidad profunda del ser humano, que requiere esta estabilidad emocional también en contextos muy, muy complejos. Yo quisiera referirme específicamente a estos contextos complejos. Si bien antes de la pandemia tenemos pues un contexto de una transformación profunda de la sociedad, una no época de cambios, sino como plantean algunos, este cambio de época profundo, esta transformación, ese momento en el que los asideros, los referentes, las instituciones mismas se debilitan, y como dice un poco Bauman, se hacen líquidas, perdemos esos referentes. Entonces, requerimos, pues, en estos cambios profundos, donde pareciera que la incertidumbre o la certeza de lo incierto
Y en ese sentido, los referentes, los caminos, las proyecciones que se hacen los sujetos son endebles, se debilitan. Imaginemos ahora sumado, ya lo decía el doctor Gadi, hace un año estábamos en este asunto de la pandemia, nos atrapa, nos pone en un referente de mayor incertidumbre aún en contextos ya de por sí inciertos. En este escenario, pues difícil, complejo, de un sujeto social que está en la, se mueve de manera no muy clara, no tiene referentes. Yo pienso que hay preguntas profundas que se pregunta hacia dónde ir en este contexto, cómo transitar estos procesos. Pero algo sustantivo y que tendría que ver con esta salud mental social es a qué hacer estos tránsitos. El sentido profundo de las acciones van perdiendo muchas veces sentido en este contexto de incertidumbre. Nosotros tenemos ante esa lógica, esa transformación, un reto enorme, también como gobierno, un reto enorme de dar respuesta, de asumir la responsabilidad, de trabajar para generar espacios mucho más ciertos, o al menos tratar de generar este estado de bienestar, estos espacios donde la paz se pueda construir, donde podamos tener un referente más claro. Se hace más difícil, digamos, en este contexto, pero no imposible, imaginar los procesos de construcción de paz. Yo diría que un poquito en medio de este sinsentido, que haciendo una imagen, digamos, a manera de fantasma, está rondando permanentemente el contexto de lo social, es fundamental, yo diría, no esta idea de recobrar el sentido de esta idea de valores que hay que recobrar porque se han perdido, sino más bien cimentar nuevas vías de composición y de sentido en un contexto social transformado. Es decir, tenemos el reto de abrir brecha, tenemos el reto de construir paz. ¿Cómo construir paz en este contexto? Yo diría que la construcción de paz es una suerte de búsqueda permanente, de labor inacabada, ¿no? En el que este ámbito de la espiritualidad y la salud mental juegan un papel fundamental. A mí me gustaría cerrar mi intervención con una idea. La paz, yo creo, tiene que ver con una idea de un hogar en continua construcción. Esa sería una imagen que a mí me parece que puede tener potencia. Y tiene dos elementos, la idea de hogar y la idea de construcción. El hogar, este ámbito de lo incierto, es un espacio de calidez, de seguridad, de cobijo, de confianza. Encontrar un espacio así, encontrar un hogar donde el sujeto social requiere de ese remanso y de ese espacio para poder construir paz. Y por otro lado, esta construcción, una permanente, nunca llegamos, pero estamos permanentemente ya en un espacio de confianza, en un ámbito dinámico, nuevo, pero cierto, en medio de la incertidumbre. Es de alguna manera la paz, yo diría, un lugar de llegada siempre cambiante. Y ese es el gran reto. Estamos ahí en el hogar, transformándolo, construyéndolo, con una necesidad profunda de transformación. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Basaldúa. Nos pone el reto enorme que tenemos de la responsabilidad de generar espacios de bienestar y de construcción de paz como gobierno, pero sin duda también el reto de todos y todas, ¿no? De la ciudadanía en general. Vamos a pasar con la segunda pregunta de este conversatorio. Esta segunda pregunta dice, ¿cuál es el aporte
o la importancia de la experiencia de los actores religiosos en la construcción de paz, el acompañamiento psicosocial y la salud mental. Ya algunos de ustedes han ido comentando esto y quiero recordarle a los participantes, al público que nos está viendo, que tenemos el chat para que ahí puedan ir colocando sus inquietudes, sus preguntas, para después hacérselas directamente a los ponentes. Entonces, le pido ahora al doctor Gadi que sea él el que nos responda en primera instancia a esta pregunta. ¿Cuál es el aporte o la importancia de la experiencia de los actores religiosos en la construcción de paz, el acompañamiento psicosocial y la salud mental? Yo quisiera decir que esta pregunta se puede responder, diría yo, de manera transversal. Esto significa en este punto en el tiempo, pero también hay una respuesta que se va a ir modificando de manera longitudinal. ¿Qué quiero decir? Esto que estamos nosotros haciendo ahorita, no quiero decir que estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? No estamos inventando nada, pero sí creo que es la primera vez que le estamos dando una mirada seria, en especial a la interacción de los actores del gobierno y de la sociedad civil con toda esta parte que tiene que ver con los distintos cultos, las distintas religiones, porque también hay una diversidad importante al respecto. Y yo creo que eso por sí solo ya representa pues un evento digno de analizarse y de comprenderse cabalmente. También quiero decir que tradicionalmente, y vuelvo a los ejemplos de la época colonial en México, cuando la salud mental, cuando la locura, cuando la enfermedad mental todavía eran cosas totalmente desconocidas, llenas de estigma, llenas de mitos, llenas de magia, eran precisamente las instituciones religiosas, en este caso la Iglesia Católica, una de las únicas personas que tenían, pues digamos, esta labor de atender a las personas que vivían en condiciones pues totalmente marginales, ¿no? Carentes de comida, carentes de alimento, de educación, de requerimientos mínimos para tener una vida sana, una vida productiva. Entonces, hasta el día de hoy esa tradición permanece. Nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en el área que tiene que ver con las adicciones específicamente, sí hay una parte muy importante de cómo las instancias religiosas se han diversificado para poder atender también dentro del mismo seno de sus comunidades a las personas que sufren de este tipo de problemas. Quiero comentarles que muchísimos de los grupos que sesionan en Alcohólicos Anónimos en el país precisamente utilizan espacios que son prestados por la iglesia para que haya un lugar a donde la gente pues, pueda servirse un café y platicar en cierta intimidad sobre este tipo de problemas, que es en lo que consiste también el programa. Y también quiero comentar que en México, como está sucediendo en la mayoría de los países pues más de vanguardia, más modernos, hay una tendencia a no abrir más hospitales psiquiátricos, sino a cerrar los hospitales psiquiátricos. Esto en parte porque con el avance de la tecnología cada vez son menos los pacientes que requieren de un tratamiento, digamos, hospitalario y son más los que requieren un tratamiento ambulatorio. En ese sentido, se van a seguir necesitando hospitales psiquiátricos y el día de hoy, algunos de los que tenemos y que funcionan de manera buena en el país siguen estando a cargo de alguna orden de monjas, ¿no? En donde hay médicos, en donde hay este ambiente que se cruza entre lo científico y lo pastoral y que yo creo que con una buena traducción y una meta en común podemos hacer un binomio que funciona de manera adecuada, ¿no? Creo que también en tiempos aciagos como los que hemos vivido este último año, porque vaya que hemos sido testigos de un drama humano en la civilización como nunca habíamos visto, incluso los que tenemos un grado importante de escepticismo o de agnosis, volteamos al cielo, ¿no? Y esperamos clemencia y esperamos respuestas también ante una situación tan enconada y tan incógnita para todos los seres humanos que en este momento nos sentimos así de chiquitos e insignificantes, ¿no?
Entonces, yo creo que a través de este tipo de capacitaciones, nosotros podemos brindar herramientas que no se contraponen con el servicio que se brinda a sus comunidades religiosas, que pueden ser muy efectivas, y lo voy a decir de manera muy clara. Creo que los psiquiatras somos formados de manera muy científica, muy mecanicista, y a nosotros no nos cae nada mal el que ustedes nos den una embarradita de espiritualidad también, porque créanme que mucho aprendemos y mucho reparamos sobre lo que escuchamos de ustedes. Es cuanto. Gracias, doctor Gadi. Qué importante lo que resalta, ¿no? Que parece novedoso, pero que no lo es. Esto que decía al principio de esta intervención en la segunda pregunta, ¿no? El hecho de acercarnos, gobierno, instituciones de gobierno, a estos actores religiosos y reconocer lo mucho que han aportado históricamente, lo mucho que han trabajado desde siempre en todos estos temas. Pero no quiero yo abusar del micrófono y ahora le pediría al maestro Jorge Basaldúa si nos comparte su respuesta. Gracias, Jimena. Bueno, también evidentemente reconocer que los actores religiosos juegan un papel muy, muy importante, ya lo decía el doctor Gadi, no solo en este momento paradigmático, sino más bien en una idea también histórica en la que han caminado de alguna manera con la sociedad y han sido actores fundamentales. Yo lo que quisiera comentar, siguiendo quizá con la idea que había planteado en la pregunta anterior, en este espacio de incertidumbre, ¿cuál es el papel que están jugando precisamente los actores religiosos? Y yo veo que tienen varios elementos que los hacen conformarse como actores estratégicos dentro de este contexto. Una, porque los actores religiosos están ahí, la gente, cerca de ellos, de las personas. Y de alguna manera han generado, históricamente, como se ha dicho, y reforzado en momentos difíciles, espacios de confianza, espacios donde la gente, ya lo decía el doctor Gadi, donde la gente se acerca, está y tiene cierto vínculo. Dos, porque como parte de su tarea, las comunidades religiosas tienen esta vocación de servicio, esta vocación de acompañamiento, de escucha. Entonces, esa es una lógica y una línea que une precisamente este ámbito de lo social con un ámbito también de lo espiritual, con un ámbito de lo trascendente, donde ellos fortalecen y van generando también estos espacios como asideros dentro de un camino bastante complejo. Es que se acercan, y ya se comentaba hace un momento, los espacios vulnerables, donde las personas requieren apoyo. Los migrantes, los enfermos, con los presos, los espacios de pobreza, en las comunidades donde hay carencias enormes, donde hay enfermedades, están trabajando las comunidades religiosas. Y una más es, bueno, muchas, comento una más, que tienen el deseo de ser pertinentes en esta labor. No quedarse al margen de los cambios, entender los nuevos contextos para actuar de manera efectiva en ellos. Creo yo que la necesidad de entender, por eso ellos trabajan con los jóvenes, están permanentemente preguntándose, esa debería o debe ser una de las, de lo que signe el trabajo de las asociaciones religiosas, ponerse en el contexto, entender los contextos, como decía, para renovar discursos y construir acciones mucho más pertinentes, ampliar su conocimiento, hacerlo mejor. Cuando nosotros planteábamos este curso decíamos, las comunidades
las personas acompañantes están ahí, lo hacen sí o sí. Eso es parte de su vocación. Y cuando se hace en esta suerte, digamos, de trabajo que ahora estamos concretando, era preguntarles a ellas qué deseo tenían de profesionalizar, de avanzar, de entender más el fenómeno de la salud mental. Y hubo una respuesta muy favorable. La construcción de diálogo, precisamente como se ha armado, donde ellas están dispuestas a decir, sí lo hago, quiero hacerlo mejor. Entonces me parece que eso es clave. El hecho de tener actores que lo han hecho históricamente, que tienen que estar abiertos al cambio. Ahí, y ya lo decía el doctor Gadi, esta pertinencia de la relación gobierno con sociedad para construir condiciones mucho más favorables para lograr construcción de paz. Es lo que de alguna manera nos ha unido como Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, nosotros directamente como la Dirección General de Asuntos Religiosos, a través de esta estrategia que se llama Creamos Paz, ¿no? De esta estrategia nacional de promoción del respeto y tolerancia a la diversidad religiosa. Termino con eso. Es decir, cuando hablamos de religiosidad, es hablar de este gran marco, de esta gran comprensión de espiritualidades humanas profundas que amplían y enriquecen el espectro humano. Es decir, la vinculación salud, espiritualidad, no es vincularse y amarrarse a una, sino es tratar de entender antropológicamente, sociológicamente, el fenómeno de la espiritualidad como garante, como sustento, como soporte de la salud mental, social, humana. Gracias. Gracias, maestro Basaldúa. Importante para nosotros, pues, reconocer el trabajo. Me gusta cuando dice que los actores religiosos no se quedan al margen, ¿no? Sino que van a los lugares, van a donde está la necesidad, con los grupos vulnerables de todo tipo, ¿no? Migrantes, presos, pueblos originarios, enfermos, y buscan actuar en esos espacios. Y también reconocer que, como ya han dicho, pues la propia pandemia nos ha puesto en evidencia la necesidad de trabajar y atender esta salud mental de todos y todas. Maestra Norma Angélica, le cedo el micrófono para escuchar su respuesta. Muchas gracias, doctora Jimena. Pues me parece que es sumamente interesante escuchar al doctor Gadi y al doctor Jorge Basaldúa. Y bueno, yo quisiera plantear que en esta construcción de paz, desde el acompañamiento de las instancias religiosas, se crean buenas prácticas que son necesarias de reconocerse. Y las buenas prácticas también nos evidencian la posibilidad que se tiene de lograr cambios importantes, cambios significativos y lograr buenos resultados. Me parece que esto es lo que evidencian las buenas prácticas en esta lógica de acompañamiento. Creo que también trascienden a las dificultades del contexto, porque en esta relación directa que se establece con la población y las comunidades religiosas, se rompe una barrera, que es la barrera de la comunicación y también la barrera del acercamiento. Durante mucho tiempo, las organizaciones religiosas han podido ir construyendo valores muy significativos, como justamente la construcción de paz, la solidaridad, la lealtad, la amistad, la verdad, la justicia y el amor. Creo que están basadas en estos valores centrales humanos y que eso las hace cercanas a la población. Cercanas a la vida también de las comunidades y cercanas a los problemas que más nos aquejan como sociedad. Ya se mencionaba anteriormente la migración y las diferentes formas de violencia, pues también está la precariedad y la desigualdad económica. También está justo ahora en un contexto de pandemia la evidencia de la debilidad de la salud, ¿no? Y como decíamos, en algún momento la pandemia vino como a descobijar, ¿no? Todo aquello que existía ya en el contexto, pero que ahora se recrudece y se hace cada vez más difícil, aunque no necesariamente imposible de resolver, ¿no? Ya decíamos antes que en esta trascendencia de las prácticas y de esta relación
del acompañamiento espiritual, están vinculadas también una serie de experiencias que no las vemos claramente porque el contexto social es opaco, muchas veces es complejo y difícilmente podemos desentrañarlo, pero una vez que lo miramos y una vez que estamos frente a él, se abre un contexto de transparencia en donde evidencia la riqueza social que existe, ¿no? Aquí quisiera hacer una alegoría un poco de vinculación con lo que decía Morán de las experiencias en la sociedad, y él decía, las experiencias en la sociedad necesitan ser contadas para darlas a conocer, para que todo mundo sepa que existen, que son posibles y que se pueden replicar. Y aquí hay una frase también de que en las piedras nacen flores. Aparentemente en una piedra no podrían hacer nada, pero se dan las flores, se abren camino, construyen raíces y la flor nace, y además se abre un camino que ocupa y que después se reproduce. Esto es lo que significan estas prácticas que se dan desde la cotidianidad y en la sociedad, que a veces no se conocen. Creemos que ante la crisis, ante estas circunstancias tan a veces deshumanizantes, podríamos encontrar pocos espacios para tejer redes, tejer vínculos, y la verdad es que no es así. Ahí es donde se tejen los vínculos más fuertes, porque la solidaridad humana está justo en la posibilidad donde cada uno entra a apoyar desde lo que tiene. Y a veces no se tiene mucho, pero se tienen manos, se tienen pies, se tiene también ideas y experiencias. Entonces, narrar estos hechos nos permite conocer cómo la sociedad teje propuestas desde lo cotidiano, y que en esa historia de narración, la familia, por ejemplo, está viviendo consecuencias de precarización de la salud muy importantes. Ya se hacía un análisis de por qué la importancia de la capacitación o de la discusión en un curso o en una relación donde haya diálogo entre los diferentes personajes y actores de este grupo, de estas instancias religiosas, se da justo porque se requieren herramientas que puedan fortalecer esa intervención que ya existe, esa intervención que ya ha hecho cambios en la vida de las personas, porque no solo es el hecho de tener un espacio donde reunirse, es el hecho de tener una posibilidad de platicar con alguien, de contar la historia que se tiene y también de confiar. Me parece que esta es una categoría central en la relación entre las organizaciones religiosas y la población, la confianza que se construye. Y la confianza, quiero plantearles que solo se construye a partir de la resolución de situaciones. O sea, la confianza se va a construir a partir de la evidencia de que esto cambió la vida, de que esto trascendió en una vida mejor. Y bueno, quisiera comentar que hay una serie de experiencias. Yo conozco una en Puebla que a mí me ha parecido siempre muy, muy importante. Es una experiencia cooperativa exitosa de pueblos originarios, ¿no? De grupos indígenas, totonacas y náhuatl, que desde ellos y desde su propia cosmovisión han ido construyendo una calidad de vida en sus socios, que además no son personas, son familias, y que desde esta calidad de vida han podido encontrar que tener la vivienda, un trabajo, una producción de hortalizas y la posibilidad de ahorro han podido construir sus sueños, y también han logrado calidad de vida en cada uno de los que han participado como socios. Esta cooperativa, bueno, ya no sé si se ha comentado antes, es la Tosepan-Titatanisque, que justamente el nombre significa unidos venceremos. Y aquí quisiera traer a cuenta también la vinculación institucional, porque no es de manera aislada como vamos a lograr impactar en lo social, es justamente de manera integral como vamos a poder impactar positivamente en una mejor calidad de vida. Además festejo que haya una relación Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, ¿no? Y todas estas iniciativas que hemos tenido. Considero que para concluir, la posibilidad de cada una de las personas es justamente garantizar una vida plena y también lograr que de estas experiencias podamos ir contando posibilidades y crear mejores condiciones de intervención en cualquiera de los campos que esto sea. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Norma Angélica. Me encanta esto de las buenas prácticas, ¿no? Y de reconocer las buenas prácticas que los actores religiosos han tenido y tienen, y cómo podemos potencializarlas como gobierno, vinculando, articulando, y la necesidad de construir confianza entre nosotros como actores de gobierno y estos actores religiosos. Muchísimas gracias. Voy a permitirme leer la tercera pregunta, es la última ronda de preguntas, no sin antes recordarles a los participantes, al público, que está el chat abierto para sus preguntas y para sus inquietudes. Esta tercera pregunta dice: ¿cuáles son las buenas prácticas en materia de orientación y acompañamiento psicosocial y salud mental? Le pediría al maestro Basaldúa si ahora nos responde, por favor. Gracias, Jimena. Pero antes que nada, me voy a hacer un comentario respecto a lo que ya decía Norma. Estoy totalmente de acuerdo. Somos sujetos narradores. Eso es algo que nos hace sujetos humanos profundos. Compartir el que narramos. Digo, a mí la literatura me pone, y ya terminaré con un versito ahí de un poeta en esta intervención. Me parece que es sustantivo. De ahí que quizá el curso tiene este curso que estamos poniendo ahora para las comunidades religiosas, para estos acompañantes, para acompañar a los acompañantes, tiene esta lógica de la comunidad de aprendizaje, donde la gente va a narrar, va a contar, va a decir, va a compartir. No se trata de subir un curso, sino darle acompañamiento, seguimiento y poder escucharnos, tener la capacidad de estar ahí atentos a las y los otros. Nosotros, como Dirección General de Asuntos Religiosos, en este nuevo enfoque, en esta construcción de paz, en este giro que estamos dando precisamente en el marco de la Cuarta Transformación, estamos tratando de impulsar precisamente un proyecto de construcción de paz. Eso nos ha vinculado a múltiples experiencias muy interesantes, muy potentes respecto al trabajo de las comunidades religiosas. Voy a comentar tres ejemplos que quizá pueden ilustrar. Recuerdo a principios del 19, cuando iniciaba este gobierno, un problema terrible en Tlahuelilpan. Una explosión que genera una situación terrible en la comunidad, el huachicol, etcétera, etcétera, y todo lo que se dio. Nosotros a los 2 días, al siguiente día, estábamos ahí en campo buscando qué había pasado. El presidente en su momento instruyó a la maestra Diana Álvarez Mauri a que estuviese ahí. Fuimos con ella y estuvimos. ¿Quién nos dio la posibilidad de entrar con la gente? Esta buena práctica es, nosotros entramos a las personas en un contexto complejísimo de cierta, de un contexto de criminalizado, digamos, quiénes habían muerto, dónde estaban las casas. Fueron las comunidades religiosas las que permitieron el acceso. Llegamos casa por casa a dialogar, porque es gente que ha trabajado mucho tiempo ahí, tienen el vínculo de confianza en ese contexto. Después armamos con ellos procesos de escucha y acompañamiento, y es un trabajo que se sigue desarrollando justo con salud, con la EMPE, en todo este proceso también hay una vinculación muy, muy interesante. Otro ejemplo que podemos ver y que además viene de una experiencia colombiana, son estos centros de escucha que han sido tan potentes y que, por ejemplo, en el contexto de Acapulco, genera toda una metodología integral para dar seguimiento, acompañamiento, escucha, espacio de confianza y seguridad en contextos de violencia profundamente arraigados. Esa es una práctica también que las comunidades de fe están haciendo. Otro ejemplo que quisiera poner y que nosotros hemos estado trabajando con ellos son los contextos de la gente, la movilidad humana, los migrantes. Van en este tránsito ahora del territorio nacional,
estableciendo una serie de albergues donde se da acogida, donde se da el respaldo, la contención a personas que vienen padeciendo una serie de violaciones a sus derechos, de injusticias, de contextos de marginación. Además, les obligaron a salir muchas veces de sus espacios, violencia, pobreza, insostenibilidad, digamos, de una vida digna, y entonces se tienen que mover. Es un contexto complejísimo, donde muchos de ellos, las comunidades de fe, han estado presentes, apoyando. Recuerdo en una de las charlas que tuvimos, la responsable de migración daba en primer lugar las gracias a estas comunidades de fe por el trabajo y el apoyo que se está haciendo. Bueno, eso simplemente para citar algunos de los trabajos en los cuales están presentes, están ahí las comunidades de fe. Y algo que tiene que ver, y termino con esto, con esta idea de la espiritualidad. No podemos tampoco en este ámbito mantenerlo al margen. Yo creo y tomaría sobre todo una idea que tiene que ver con el concepto de hospitalidad. Eso es clave. El concepto de hospitalidad que asume, que arraiga, que comprende al sujeto humano en una dimensión que, bueno, Levinas de verdad ya nos plantearía en toda esta lógica del sujeto que llega, ¿sí? El sujeto que está ahí. Dicen, ser responsable de una realidad, dice un poeta, este poeta judío que se llama Simón Javés, dice, la responsabilidad aliena, la hospitalidad ligera. Esta construcción profunda del sujeto humano hospitalariamente encuentra estos asideros mayores donde puede estar ahí, acoger al otro solo por su presencia, en nombre de su propia existencia, únicamente por lo que representa, lo que es. Eso es un dejo que trasciende muchas veces de manera profunda estos contextos de diferencias y hace al sujeto humano centro de nuestro hacer. En este sentido, creo que se une pues esta lógica. Y bueno, gracias. Gracias, maestro Basaldúa. Qué importante destacar que estos actores religiosos, estas comunidades de fe, trabajan en contextos tan difíciles y en donde muchos no quieren estar, ¿no? Y ellos están ahí dando lo que ya tú has dicho, ¿no? Hospitalidad, generando confianza, generando, pues, construyendo paz al final. Le cedo la palabra ahora y le pido su respuesta a la maestra Norma Angélica, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas experiencias en materia de orientación y acompañamiento. La primera sería esta que les mencionaba al principio, de la línea telefónica. Esta experiencia se teje en 1999, que es cuando inicia la línea telefónica, y se nos contrata para participar. Y una de las condiciones era haber estado vinculados a algún tema de adicciones, cuando en realidad a veces algunos de nosotros no teníamos una vinculación directa. Pero una vez que ingresamos a la línea telefónica no solo nos brindó una nueva oportunidad de atención, que era a través del teléfono y no directamente como lo hacemos normalmente, pero nos brindó capacitación, nos brindó sensibilización y también nos brindó la posibilidad de reconocer la realidad a través de cada llamada. Esta es la gran riqueza que tiene esta experiencia exitosa en la línea telefónica. A través de la escucha lográbamos dimensionar un problema que no solo tenía una condición de salud en adicciones, sino tenía un contexto social en el que estaba inmersa esta situación de la persona.
En esta escucha no solo escuchábamos la voz de la persona y sus tonalidades, sino también escuchábamos el ambiente, la iglesia, el ruido del trabajo, si estaba en silencio. Esta vinculación de la escucha, que nosotros llamábamos una escucha atenta, una escucha que va más allá de las palabras, va más allá del discurso que en un primer momento se detona. Es esa escucha que nos permitió dar cuenta de que un problema no está vinculado a una sola razón, sino es un problema tridimensional o multidimensional desde el cual tendríamos que construir una alternativa. Y aquí es la riqueza también de la experiencia. El teléfono generaba anonimato. Entonces la persona cuando llamaba no conocía a la persona que estaba del otro lado, pero podía establecer con ella un vínculo en donde pudiera hablar de lo que realmente sentía, de lo que realmente pasaba sin el miedo a ser juzgado o sin el miedo a ser evaluado en términos de que era alguien que no le conocía. Entonces la línea telefónica permitió abrir esos campos de conocimiento y también esa cercanía y la confianza estaba justamente a través de la voz. La voz podía permitir que la persona se explayara o que la persona tomara el tiempo para hablar, y la escucha permitía también que la persona se sintiera atendida. Y esa era nuestra tarea. Cada llamada era una persona que requería una atención de calidad, una atención de una escucha activa y también una atención humana en donde podíamos también reflejar a través de su propia historia lo que en algunos casos se vivía en la vida cotidiana. Cada llamada era la movilización de una persona para buscar ayuda. Eso no es fácil. Cuando una persona toma una línea, marca y contesta, es un gran esfuerzo de movilización para buscar alternativas. Es así que sabemos que cada llamada era importante, porque en esa movilización de búsqueda de ayuda implica que la persona ya trascendió a pensarlo solo de manera individual y pasó a la posibilidad de construir una alternativa en conjunto. Entonces, por eso es tan importante. Cada llamada era una historia familiar, pero también era una historia social. Actualmente ante COVID encontramos llamadas que son muy diversas, ¿no? Se encuentran llamadas de auxilio porque el encierro está causando una serie de estragos en la vida cotidiana. Hay llamadas donde la condición económica es una condición de crisis profunda. Hay llamadas donde la salud se ha puesto en una condición de debilidad, y esto ha trascendido a que las personas busquen alternativas. Esto es muy importante. O sea, estas buenas prácticas nos van a dar la posibilidad también, estas experiencias exitosas nos van a dar la oportunidad de que esa persona que fue bien atendida y que además encontró una respuesta y que además encontró un lugar a donde acudir para atenderse, va a replicar esa experiencia con alguien más. Decíamos en la línea telefónica que no hay mejor posibilidad de promoción que una de persona a persona. Esa era más efectiva y era así como el centro de orientación telefónica se constituía en una alternativa para las personas. Dentro de esta orientación y acompañamiento en diversos lugares, en el ámbito de la promoción social y en el ámbito profesional nos hace más humildes, porque nos muestra formas de actuar diversas y que no somos los únicos. En nuestras intervenciones también son limitadas y que si no logramos empatizar con la otra o con el otro, difícilmente vamos a poder establecer una vinculación humana. Yo les decía que cuando se mira a la persona, no se mira la sustancia, no se mira qué consume, se mira a esa persona, a Juan, a María, a Dolores, en su contexto de vida. No llegó al consumo de la sustancia solo por la sustancia, llegó a una condición de consumo por el contexto en el que está viviendo. Y creo que esto es lo que nos tiene que dar sentido a las intervenciones que hacemos. Las personas no son la sustancia, las personas son personas con historia que a través de esa sustancia vamos a conocer, pero el centro no es la sustancia, el centro es Juan, es María, es Dolores. En esta capacidad de descubrir de manera directa, en este acompañamiento,
encontramos que es necesario también reconocer que son principalmente mujeres las que buscan ayuda. Y esto tiene que ver con una construcción de género. Los hombres casi siempre, o en un proceso de construcción de género, buscan ayuda en sí mismos, no comentan, no colectivizan, no dialogan. Entonces, esto tiene que ver también con una intervención interesante donde sea transversal el tema de género, porque la construcción de la atención de las mujeres a veces parte no sobre ellas, sino sobre alguien más que ellas están atendiendo o apoyando. Es importante que en estas comunidades religiosas se atienda a la población con mayor desigualdad y vulnerabilidad. Se requiere también contar con mayores posibilidades de apoyos y recursos institucionales, y los cursos y esta integración de diálogo va a permitir que se abran posibilidades de caminos de atención y ayuda. Derivar a alguien a otro servicio es una continuidad en la atención y no solo una forma de evitar atender o una forma de pasarle al otro, ¿no? La situación, sino la posibilidad de derivar es la posibilidad de continuidad en la atención. El trabajo personal y la contención es necesaria para quien brinda ayuda y acompañamiento. No podemos quedarnos con esas historias en nuestra vida y no trascender en analizarlas y contenerlas. Es así que el seguimiento de casos también nos permite observar el impacto que han logrado nuestras intervenciones. Y aquí nada más termino con un pensamiento que necesitamos construir comunidad a través de estas riquezas de acercamiento y vayamos dejando semillas de trabajo colectivo que resulten en el fortalecimiento del tejido social desde donde estemos. Gracias. Gracias, maestra Norma Angélica. Creo que has colocado cosas bien interesantes sobre la mesa. Yo pensaba, ¿no? Pues una llamada, todo lo que has dicho, ¿no? Es un acercamiento con una persona, con una familia, con una comunidad, y todo lo que a través de esa experiencia que puede parecer tan sencilla y tan simple, tiene detrás, ¿no? La cuestión que has hablado sobre las mujeres, sobre construir comunidad. Muchísimas gracias, maestra Norma Angélica. Le cedo ahora el micrófono para que nos responda al doctor Gadi, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por resaltar lo mucho que he aprendido el día de hoy de mis dos compañeros expositores y de las preguntas tan interesantes que estoy viendo se están virtiendo en el chat, ¿no? Es realmente gratificante ver que lo que se está comentando ahorita, el esfuerzo que se hace institucionalmente rinde estos frutos. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas? Realmente me están pidiendo que les lea todo el Viejo Testamento en un solo pie, lo que no es del todo posible, pero voy a tratar de tocar algunos puntos que me parecen fundamentales. Esta es una experiencia que quiero filtrarles desde la visión del funcionario público y también desde el psiquiatra, el terapeuta clínico, que a eso me he dedicado el último cuarto de siglo de mi vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera decir que una práctica muy importante es el no actuar de manera autoritaria, sino con autoridad frente a nuestros pacientes, en el sentido de que hay una interacción muy importante y que hay que entender muy bien entre el médico y el paciente. Hay cosas que se dan por hecho desde que se da una primera cita en ese sentido, como el hecho de que el sujeto, que es el paciente, acude a la oficina del terapeuta, y en ese sentido hay que actuar a través de nuestra autoridad de conocimiento y de experiencia y no con el autoritarismo, que yo creo que es algo muy importante. En segundo lugar, diría yo que es el hecho de no pontificar. Eso significa que nosotros podemos tener mucho conocimiento y mucha experiencia, pero la gente es inteligente y la gente aprende y la gente lee y tiene el internet a la mano. Entonces, es un error el creer que nosotros lo sabemos todo y venimos a enseñarle a las personas cómo resolver algunos de sus problemas, porque usualmente no conocemos tampoco el panorama por completo y la persona que sufre una situación determinada es la que mejor conoce ese ser yo y mi circunstancia, como decía Ortega y Gasset. Creo que es muy importante el acercarnos y escuchar las necesidades de cada una de las comunidades, porque
México es un país muy vasto, con una gran diversidad en todo sentido, y es muy importante saber qué es lo que la comunidad necesita como una atención de salud mental, que no siempre, es más, diría yo, que la mayoría de las veces prevalece la excepción y no la regla, no son las mismas que sentimos que hay desde el centro y que usualmente tratamos de llegar a imponer a manera de programas gubernamentales. Si bien es cierto que se necesita directrices y un plan general, los detalles siempre tienen que ser palomeados por la comunidad como tal. Creo que también es importante comentar que, a pesar de la formación que hemos recibido como terapeutas, como psiquiatras, yo me niego a la noción de que tenemos que ser 100% neutrales. Yo, en mi caso, con mucha frecuencia me levanto de mi silla para sentarme junto al paciente que está llorando desconsolado y poner un brazo sobre su hombro, porque somos seres humanos. Y tengo la experiencia también de haber tratado con pacientes que los vi graduarse de la prepa, casarse, tener hijos y perder a su padre o a su madre, y yo me permito absolutamente llorar con ellos, ¿no? El dolor y la falta que va a hacer ese padre en la vida de esta persona. Quiero también comentar que el moto, el slogan, el lema del Hospital Fray Bernardino Álvarez es que nada humano es ajeno a mí. Y yo les pido mucho a todas y todos los que escuchan en este momento que hagan una reflexión sobre esta frase. No hay nada que nosotros podamos ver en nuestros pacientes, cuestiones horribles de violencia, de odio, de venganza, que no podamos replicar nosotros también bajo situaciones explícitas. Y entonces esa empatía tiene que estar siempre presente, incluso para con algunos pacientes que el resto de la sociedad les tiene muy poca empatía. Me tomaré yo, por ejemplo, la libertad de comentarles como las personas que tienen un problema de paidofilia, que también están muy enfermas y que cometen una situación muy delicada y a la que los terapeutas tenemos que aprender también a ponernos en esos zapatos. Creo que es muy importante que a nosotros nos toca exponer, no vender la ciencia. No es un producto, ¿no? Como Amway, compra y verás que va a salir. Sino que nosotros tenemos que decir, a ver, la evidencia que tenemos es esta y yo te la pongo frente a ti para que entre nosotros dos podamos tomar una decisión más adecuada. A lo que coloquialmente se le llama fe, los terapeutas, los psiquiatras le llamamos esperanza dentro del consultorio, confianza, y a lo que se le llama esperanza, los médicos le llamamos pronóstico. Y son palabras distintas, pero que usamos exactamente para el mismo fin. Y quiero terminar este último minuto que me queda comentándoles sobre una sesión clínica que tuve la oportunidad de presenciar en un hospital en Nueva York, en donde el compañero, un psiquiatra que exponía su experiencia, venía de un hospital gigantesco en una zona al norte de la ciudad que se llama el Instituto Albert Einstein, y ahí atienden a muchísimos pacientes que son dependientes a la heroína, se inyectan heroína y son pacientes con muchos problemas de todo tipo y con muchas necesidades. Y pasaban unas fotografías de un pabellón en donde había cientos de estos pacientes y había personas que les estaban administrando el medicamento, tranquilizándolos, ayudando a sobreponerse a esta situación tan difícil como es el síndrome de abstinencia a la heroína. Y alguien del público hizo el comentario que le llamaba mucho la atención que muchas de las personas que estaban ahí en el hospital traían incluso un hábito religioso de distintas religiones, ¿eh? Y entonces lo que se empezó a discutir en esta muy científica sesión era que hay un factor inespecífico de curación. Hay un fenómeno en la sanación humana en donde no importa si yo me pongo máscara de brujo africano, turbante, si me pongo burka, si me pongo kipá, si me pongo crucifijo, el sentarme con una persona, tomarlo de la mano y decir, genuinamente me interesa lo que estás viviendo, genuinamente quiero ayudarte y estoy a tu lado para apoyarte, es un factor inespecífico que se requiere para cualquier acto de curación y de sanación. Al ser esta mi última intervención, agradezco mucho el haber puesto atención en este conversatorio que, insisto, fue harto productivo y les envío de todo corazón un saludo a todos y a todas a casa para que puedan seguir gozando de buena salud mientras termina esta pandemia a la cual ya estamos por alcanzar y darle mate, ya verán. Muchísimas gracias, doctor Gadi.
por su respuesta, por sus palabras y por todo lo que nos comparte. Me quedo con la importancia de acercarnos y escuchar. Me encantó cuando decía, la gente es inteligente, la gente sabe, la gente lee, ¿no? Entonces, con esto que usted decía, que no vendemos ciencia, ¿no? Sino lo que hacemos es dialogar y juntos tomar decisiones adecuadas. Muchísimas gracias. Pues ya lo han expresado todos los miembros del panel a través de sus intervenciones en estas 3 rondas de preguntas, la importancia de los actores religiosos, de las comunidades de fe, del componente espiritual para responder a las necesidades que históricamente y desde siempre ha tenido y tiene la población. Nos han compartido experiencias de acompañamiento, de salud mental, de apoyo en estas cuestiones en diversos campos, con los migrantes, con los enfermos, con las víctimas de las violencias, con los familiares de desaparecidos, con las personas que tienen problemas de adicciones, en fin. Y curiosamente, bueno, pues la situación actual del COVID igualmente ha puesto de manifiesto, ese papel que las comunidades religiosas están haciendo, apoyando y de alguna forma acompañando en esta pandemia. Es por eso que ya el maestro Basaldúa ha mencionado en algunas de sus intervenciones el curso y el curso, porque precisamente de estos diálogos y de estos diagnósticos que se han hecho, es que hemos, o ha surgido la iniciativa, el interés por fortalecer la labor de acompañamiento y de apoyo en estos temas de salud mental que hacen las comunidades religiosas, ¿no? Nos decían, los hacen, ¿no? Ya de por sí. Y pensando en eso, en fortalecer sus capacidades, en incrementar sus herramientas, es que se generó y se desarrolló de manera conjunta el curso en línea Acompañamiento Emocional en Contextos de Emergencia Humanitaria. Y les queremos compartir de qué se trata este curso, y por eso le quiero pedir a Jean Mendieta, a la maestra Jean Mendieta, quien es parte también de la Dirección General de Asuntos Religiosos, para que nos comparta de qué va este curso y en qué consiste. Te cedo el micrófono, Jean, por favor. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todas y todos. No voy a hablar más sobre los antecedentes, nada más me siento muy orgullosa de presentarles y los invitamos a aplicar para este curso en línea de acompañamiento emocional en contextos de emergencia humanitaria. ¿La que sigue? Bueno, los antecedentes ya los compartió Jimena, responden a una acción social histórica de las comunidades religiosas, a un nuevo enfoque de la Dirección General de Asuntos Religiosos en un trabajo en la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz, y a buscar fortalecer ese trabajo que ustedes han hecho desde antes y ahora con mucha más fuerza y necesidad en la contingencia por COVID-19. Se hizo un diagnóstico de necesidades con algunos de ustedes, en los que les agradecemos que participaran en este diagnóstico, y en un trabajo articulado con la Secretaría de Salud se diseñó este curso específicamente para ustedes, con los servicios de atención psiquiátrica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Son las instituciones que participan en este curso, cuyo objetivo es, lo que ya habíamos dicho, fortalecer los conocimientos y las habilidades en materia del cuidado de la salud mental para mejorar y optimizar los procesos de acompañamiento emocional que ustedes ya hacen, ¿no? Que realizan los integrantes de las comunidades religiosas. ¿La que sigue? Hay 2 modalidades de participación. Entonces, para que identifiquen cuál es su modalidad. Una modalidad es para aquellos que son profesionales de la salud, es decir, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, psicólogos y psicólogas o trabajadoras sociales, que sean parte de una comunidad religiosa y que desempeñan esta labor dentro de su comunidad religiosa.
Y la otra modalidad es para promotores comunitarios, es decir, voluntarias, voluntarios, promotores comunitarios, agentes, educadores y toda persona que, sin importar su tipo de formación o su nivel académico, están realizando ya labores de acompañamiento emocional dentro de su comunidad religiosa. ¿A qué sigue? Este curso tiene un contenido común, un tronco común. Ambos perfiles van a tener una sesión de introducción al cuidado de la salud mental, otra que tiene que ver con un proceso psicoterapéutico grupal. También van a ver los principios generales de la atención de la salud mental en emergencias humanitarias. Van a tener una sesión para hablar del autocuidado, tan importante, y para hablar también del consumo de sustancias y su relación con la salud mental. Luego, los profesionales de la salud van a tener además trabajo de sesiones en los temas de intervención en crisis, principios de la reducción del estrés y fortalecimiento del apoyo social, estrés agudo, duelo, trastorno depresivo moderado a grave, conducta suicida, violencias y trastorno por estrés postraumático. También el perfil comunitario, de promotor comunitario, también va a tener más temas. Van a ver primeros auxilios psicológicos, principio de la reducción del estrés y fortalecimiento del apoyo social, duelo, conducta suicida y trastorno por estrés postraumático, aunque este último está por confirmar, los demás sí están confirmados. ¿La que sigue? Los requisitos son muy simples, necesitamos una copia, para ambos perfiles necesitamos una copia de identificación oficial por ambos lados, una carta de aval de su comunidad religiosa, que tengan acceso a internet y a un dispositivo electrónico, porque es un curso en línea, obviamente, y para el caso de los profesionales de la salud, su cédula profesional o su carta de que su cédula está en trámite. Finalmente, lo único que hay que hacer este curso tiene una dinámica, como les decía, en línea. Va a haber una plataforma Moodle que es autogestiva. Ustedes irán trabajando a su ritmo, pero también participarán en sesiones virtuales en tiempo real en una comunidad de aprendizaje con otras compañeras y compañeros de diferentes comunidades religiosas. La modalidad para profesionales de la salud tiene una duración de 40 horas en los próximos 3 meses. Y para los promotores comunitarios de 30 horas en los siguientes 3 meses. Hay una constancia que será emitida por la Secretaría de Salud, a quien cumpla con todo el trabajo y la asistencia en un 80%. Y finalmente, como les decía, es muy fácil aplicar para este curso. La que sigue. Hay que cumplir con todos los requisitos. Hoy sale la convocatoria, hoy anunciamos el curso, están justo a tiempo, sale la convocatoria de este curso. Por favor, pongan su correo electrónico si no lo han puesto para que podamos enviárselas. Entonces, revisen los requisitos, junten sus papeles, entren a esta liga donde hay un formulario, donde meten su información y donde cargan sus papeles, adjuntan sus documentos en un formato electrónico. Habrá un comité de selección que revisará las postulaciones y se avisará con tiempo para que ustedes sepan si han sido admitidos o no a este curso. Muchísimas gracias, Jean, por compartir la información de este curso. Ya, como ella ha dicho, la convocatoria sale hoy mismo y por eso es importante que nos escriban sus correos para podérselas enviar directamente. El conversatorio tenía una duración de 1:30, estamos ya en ese horario cubierto. Sin embargo, no quisiéramos dejar pasar las preguntas o las inquietudes que nos han colocado en el chat. Por eso, bueno, me voy a permitir hacer algunas de las preguntas que el público ha colocado en el chat. Y la idea pues es, hay algunas que vienen direccionadas y dirigidas a un ponente en especial, pero hay otras que son más generales. Esta primera pregunta es para la maestra Norma Angélica. Dice, ¿qué recursos hay en la Ciudad de México para apoyar a las personas en cuanto a salud mental? Sí, muchas gracias. Bueno, los recursos pueden ser institucionales y pueden ser también esto que estamos planteando de las comunidades religiosas. Están formadas por profesionales también y por promotores de la salud, promotores sociales. En el ámbito de la salud mental, justamente SAP
está dirigiendo toda una serie de acercamientos al apoyo psicoemocional y también social en los campos de las brigadas comunitarias de salud mental. Entonces, hay varias opciones, están a nivel de primaria, a nivel secundario, a nivel terciario. Y bueno, en el caso de una atención de derivación e información, está SAP y están los hospitales, así como la línea de atención de vida, que es de 24 horas, 365 días del año en el campo de la CONADIC. En la Secretaría de Gobernación también hay apoyos a través de los clubes por reconstrucción del tejido social y también clubes de la posibilidad de la resiliencia comunitaria. Entonces, tenemos directorios, de hecho, si ustedes llaman a la línea telefónica, podemos ahí derivar a algunas instituciones que puedan dar apoyo, no solo emocional, sino también apoyo de contención, apoyo para atención de adicciones, dependiendo de la problemática, es el tipo de atención que se tiene. Entonces, tenemos una red importante justamente a través de la EMPA. Nos hemos unido para que todos estos servicios sean integrales y se puedan dar como alternativa a la población. También ya se hace un trabajo de seguimiento de llamadas, un seguimiento también de vinculación para saber si las personas están siendo atendidas. Entonces, creo que es importante esta propuesta de la red de la Estrategia Nacional a través de los Clubes por la Paz. Y bueno, como instituciones estamos trabajando juntos y juntas para poder acercar los servicios a la comunidad. Gracias, maestra Norma Angélica. Maestra Basaldúa, hay una pregunta aquí que dice, ¿existe la posibilidad de que la participación, se refieren a las comunidades religiosas, corre el riesgo de ser limitada o censurada en un futuro por causa de la contrariedad de algunas partes de nuestro credo en contraste con el sincretismo actual? Bueno, pregunta. Bueno, a mí me parece que una de las cuestiones que nosotros planteamos en términos generales y como Estado, y ya lo decían, lo de la estrategia, me parece que es la libertad religiosa. O sea, uno de los puntos sustantivos que nosotros planeamos es esta libertad de culto que se tiene como una garantía del Estado mexicano a todas y todos los ciudadanos. A mí me parece que en ese tenor, yo pienso que estamos, o más bien garantizamos desde la Dirección General de Asuntos Religiosos ese ejercicio específicamente. Yo vería que un ejercicio de limitación en términos de tener una u otra, si es que bien la pregunta tuviese ciertas restricciones, no habría, ¿no? Siempre y cuando, como sabemos, hay una concatenación, digamos, de respeto que se requiere tener desde los derechos que tenemos todas y todos. Sabemos perfectamente que este derecho a la libertad religiosa es un derecho interdependiente, que precisamente una vez que se está ejerciendo en una lógica de interdependencia con el respeto a las diversidades múltiples que existen en la sociedad, y de ahí que los sujetos, digamos, las personas que están asumiendo esta libertad religiosa, deben tener, asumir bien el respeto a todas las otras diversidades. Yo pienso que más bien en México lo que intentamos, lo que estamos haciendo es garantizar, promover este tipo de respeto precisamente a la diversidad, esta comprensión de que lo diverso, de que la pluralidad de credos no es un atentado, digamos, a una línea de pensamiento, sino más bien es una riqueza cultural profunda. De hecho, nuestra estrategia de Creamos Paz está tendiendo precisamente a promover este respeto y tolerancia a la diversidad religiosa, asumiéndolo desde un enfoque cualitativamente distinto. De ahí la Dirección General asuma el compromiso de dialogar con todos los credos, con todas las personas. De hecho, es nuestra política de puertas abiertas para conversar, para dialogar, para poder tener un enriquecimiento en este sentido.
yo lo pongo pues en esos términos, no sé si respondo específicamente, una pregunta medio compleja, pero lo que quiero decir es que en este Estado de Derecho todas y todos tenemos la libertad de acceder a y de profesar la creencia que mejor nos convenga. Muchísimas gracias, maestro Saldúa. Bueno, nuestro ponente, tercer ponente, el doctor Gadi tuvo que salir, pero bueno, hay algunas otras preguntas, sobre todo aprovecho para compartirte, Jorge, que están pidiendo que compartas bibliografías sobre el tema de hospitalidad. Entonces, con muchísimo gusto ahí a los correos que nos han compartido les haremos llegar. Me gustaría cerrar este conversatorio quizá con una de las preguntas que está aquí para los dos y que con respondiendo esa pregunta cerraran con algún comentario final. Preguntan y hacen, insisten en algunos de los participantes, ¿cuál es o cómo pueden aportar, pero dicen ellos, no la iglesia y no el gobierno, sino, y lo subrayan, nosotros, con mayúscula, en este proceso que debe ser de adentro hacia los demás? Y ellos dicen, está en crisis la iglesia y el gobierno. Entonces, como que preguntan, ¿cómo pueden aportar? ¿Cómo podemos aportar nosotros en todo lo que ha significado pues este tema de salud mental y del acompañamiento? La pregunta sí, y por ahí les pediría como el comentario final para cerrar el conversatorio. ¿Cómo podemos aportar nosotros, no la iglesia y no el gobierno, sino nosotros? Te cedo el micrófono, maestra Norma Angélica, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero quisiera hacer memoria de nuestras experiencias dentro del país. Nuestro país ha tenido muchas experiencias de aportar y construir desde nosotros, desde las personas. Cuando han sucedido los terremotos, tanto del 85 como del 2017, lo que hemos observado es una práctica cotidiana que se llama solidaridad. Y esta palabra ha sido muy tomada y muy llevada en diferentes contextos, pero la palabra solidaridad es una palabra que viene del pueblo. ¿Cómo hemos ayudado? Me acuerdo que en el 85 los jóvenes ayudábamos quitando piedras, levantando piedras para poder ir encontrando en los escombros posibilidad de vida. Recuerdo a las mujeres preparando café y preparando y sacando cobijas para llevarlas a los albergues en donde había niños que estaban donde sus padres no estaban desaparecidos. Recuerdo a los jóvenes con palas y también ayudando a levantar escombros, y cada una de esas participaciones, cada uno de esos actos voluntarios sumaron el esfuerzo para construir la solidaridad. Después se fueron constituyendo en prácticas organizadas, que no solo fue a través de la inmediatez, sino organizadas uniendo esfuerzos, donde en una manzana se sumaban los esfuerzos de una familia para dar techo a sus vecinos. Esto es lo que podemos hacer. Yo confío mucho en la posibilidad social, porque hemos visto que es desde ahí desde donde se han construido alternativas de solidaridad y de solución. En el 2017 sucedió lo mismo. En términos de solidaridad, a lo mejor teníamos otros recursos que también pusimos en juego. Recuerdo a las personas prestando sus celulares cuando tenían red para poder platicar o saber cómo estaban sus familiares. Recuerdo también que los coches no podían pasar porque estaba hecho un caos la ciudad y las personas empezaban a dirigir el tránsito para que se facilitara el movimiento. Entonces, creo que la confianza en nosotros mismos está justamente en el ejercicio de solidaridad que hacemos hacia los demás y hacia nosotros mismos.
cuando en nuestra vida cotidiana, algo que planteaban como un mecanismo también de protección ante la circunstancia de crisis es vivir el ahora. Vivir el ahora baja la neurosis, baja la ansiedad y nos permite dar un sentido de realidad a nuestra vida. Y el acto de fe me parece que es un acto maravilloso porque en el concepto mismo de la fe significa esa convicción de lo que estamos esperando, ¿no? Y la convicción de esperar eso y también la posibilidad de, aún sin verlo, creer que es posible. Entonces, yo confío mucho en esta reconstrucción del tejido social, confío mucho que desde la sociedad vamos creando alternativas y quiero decirles que en nuestra historia y en el mundo es la sociedad la que genera las transformaciones. Es la sociedad la que decide hacia dónde tiene que ir la política, hacia dónde tienen que ir las instituciones, porque también es cierto que las instituciones son creaciones sociales y responden a la sociedad, responden a las necesidades que la sociedad presenta. Entonces, ¿cuál es y cómo podemos aportar desde lo que querramos hacer? Escuchar a un amigo ayuda. Escuchar a una mujer que ha perdido a sus familias ayuda. Y construye también solidaridad. Entonces, yo creo que confiar en que podemos hacerlo y que no tenemos que hacer grandes esfuerzos. Hablábamos también de que la participación no es un acto de dirección. La participación en un contexto colectivo, llevar hojas para poder hacer las minutas es una forma de participar, ¿no? Prestar la casa para poder hacer la reunión es una forma de participar. Entonces, la participación es tan diversa como habemos personas y se suma a través de lo que cada uno aporta. Y es un acto de decisión también. Entonces, yo confío también en que estas comunidades religiosas se están sumando. Ustedes han hecho actividades que han permitido la prevención y la atención de la crisis. Por ejemplo, decían leer un libro es una forma, ¿no? Meditar es otra forma. Platicar con mi vecino es otra forma. Platicar en línea con las personas que se acercan a mí es otra forma. Entonces, yo creo que tenemos una gran riqueza en estas formas de construcción. Y bueno, agradezco mucho el tiempo que me han dado y es un placer estar con ustedes y seguramente será un placer estar en el curso porque ustedes tienen muchísimo que aportar en esta construcción colectiva. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Norma. Bueno, pues me toca a mí, entiendo, ya para hacer el comentario final. Antes que nada, agradecer a todas y todos los presentes por haber aguantado, digamos, ya 1 hora con 47 minutos aquí, dialogando, escuchando. Espero que este conversatorio siente las bases o les invite, los motive a participar en este curso que entendemos es pertinente para la labor que ustedes realizan. La pregunta, como está planteada Jimena, a mí se me hace que es una pregunta, es una invitación a caminar juntos. Es una invitación a construir diálogo. Es una invitación para, como ya lo decía Norma, para ser solidarios, para generar un proceso de ciudadanía, de una democracia mucho más participativa. Y para ello es fundamental entender que eso, si queremos pasar de estas palabras, de estas ideas a los actos, debemos tener una premisa fundamental, entender que no hay paz sin justicia. Es decir, tenemos que ser constructores de condiciones justas para los humanos, para las personas que vivimos en este contexto y en otros. Ya comentaba Norma algo fundamental. No partimos de cero, tenemos una larga trayectoria y las comunidades de fe tienen una enorme experiencia en este sentido. Son de alguna manera modelos de construcción, de fortaleza, de diálogo, de solidaridad. Aprender la historia, brevar en ella, pero no para regodearnos en ese dolor de momentos difíciles, digamos, sino más bien para construir a partir
ese aprendizaje, líneas nuevas, un futuro. Voy a citar 2 veces más a este maravilloso poeta que tiene este libro de la hospitalidad, que también ya mandaré en la bibliografía. Los acontecimientos son sucesos los que no resulta posible, a lo que nos resulta posible regresar, pero a los que resulta imposible no volver. O sea, es decir, la realidad está, ya no vamos a regresar a eso, pero es una darle vuelta y darle vuelta. Estamos volviendo a ese pasado, aprendamos de ello, que tenemos una larga data, larga experiencia en este sentido. Yo me quedo con esa pregunta, con esa idea que ya ha sido expuesta de múltiples formas respecto a este diálogo, a esta posibilidad que estamos construyendo entre todos sobre la vinculación de un gobierno que tiene interés en vincularse, en trabajar, en construir con la sociedad civil, en esta lógica de unidad, de diálogo, de fortaleza mutua, en esta nueva apuesta, digamos. Yo me quedo con esa inquietud de cómo pasar de ese tú, de ese él, de ese yo, de ese tú, nosotros, esta fortaleza, esta hermandad, este puente. También creo que la pregunta es una invitación a construir el puente, a saber cómo poder nombrar el nosotros. Entonces, creo que tenemos un reto, porque eso implica establecer un diálogo. Y cuando hablo de diálogo, yo lo veo, yo lo entiendo siempre como una creación. El diálogo no es una postura sumada con la otra postura, sino es la construcción de una postura nueva que se construye entre los dos, poniéndolo de manera algebraica, que es un A más B, no es, o sea, puede ser igual a A, B, pero la otra es A más B igual a C. Entonces, esa es la construcción que quisiéramos, la cualidad distinta que nos hace mejores a todos, pero sumando, entendiendo, con apertura. Esa invitación está atendida, está puesta sobre la mesa y está puesta en todas nuestras acciones. Nosotros desde salud, desde la CEGOP, estamos en esa disposición, desde el gobierno en general, con ustedes que son un actor estratégico en este. Es un actor fundamental que construye, que da trascendencia y da sentido en momentos de incertidumbre. Y termino y agradeciendo nuevamente la invitación y esperando que ustedes se sumen a este curso con un par de versos de este poeta Edmond Javés. 2 pasos de mí estás tú. 2 pasos de ti está él. 2 pasos de él estamos nosotros. Gracias. Pues no me queda más que agradecer muchísimo en primer lugar a los ponentes, a la maestra Norma Angélica Gómez Ríos, al doctor Gadi Sabiki Sirot y al maestro Jorge Basaldúa Silva por todo lo que nos compartieron. Y sobre todo, pues agradecer al público, agradecer a quienes nos acompañaron y quedarnos con esta invitación a construir juntos, a sumar, articular y como nos ha dicho Jorge y Norma y el doctor Gadi, a crear comunidad, a construir y pensar en el nosotros. Muchísimas gracias. Nos despedimos.